Saludos, soy J5A4, aquí estamos en un nuevo video y les voy a hablar sobre un poco de cartomancia. Vamos a tomar en cuenta las principales dos, que viene siendo el tarot. Aquí enfrente tenemos lo que viene siendo la baraja del tarot principal de los 22 arcanos. Aquí es la baraja española, por así decirlo. Este es un tarot muy especial, no es el común que normalmente se ve, es uno que yo tengo. Y de este lado son cartas de oráculo. Les voy a explicar más o menos de qué se trata el tarot. Antes de, pues claro, si les enseño los significados de cada carta, este video sería muy largo. Así que les voy a explicar a pequeña escala lo que son y para qué funcionan las cartas del tarot. En fin, las cartas del tarot y las cartas del oráculo nos pueden ayudar a ver el futuro, incluso a hacer introspección sobre nosotros. Las cartas del oráculo nos pueden, junto con el tarot, que se pueden jugar al mismo tiempo, o sea, usar ambos tipos de cartas al mismo tiempo. Por ejemplo, estos tres juegos, los arcanos mayores, los arcanos menores, les voy a explicar lo que son un poquito más adelante. Y las cartas del oráculo se pueden usar al mismo tiempo con algún tipo de tirada en específico. Para leer las cartas, ya sea de tarot o del oráculo, las cartas se pueden tirar de distintas formas. Por ejemplo, para introspección de una persona que viene y te consulta y quiere pues saber un poco más sobre él, se utiliza una tirada que se llama el árbol de la vida. Es complicada y un poco difícil de interpretar, pero se puede hacer y requiere de estas dos. Pero en fin, vamos a explicar lo que es primero el tarot principal y las cartas del oráculo, que es básicamente la principal división: tarot y oráculo. ¿Qué es el tarot? Bueno, estas cartas se dividen en tres tipos. Existe el tarot de Marsella, que es uno de los más comunes, junto con el tarot Rider. Estas dos tienen muchas similitudes, pero tienen ciertas diferencias. Realmente son pequeñas y se interpretan casi de la misma forma. El tarot Rider manejan un diseño con simbología y arquetipos especiales. Y podría decirse que su diseño, en tanto a los arcanos mayores como los arcanos menores, que arcanos mayores son 22 y arcanos menores son 56, un total de 78, sus diseños son muy parecidos. Y en cuanto al tarot de Marsella, los arcanos mayores tienen su diseño un poco más básico, y en cuanto a sus arcanos menores, viene siendo la baraja española, lo que conocen ustedes como la baraja española. También hay otro tipo que se llama tarot de Todd Crowley. Este tarot de Todd Crowley se distingue por tener 24 arcanos mayores. Aquí pues se añade lo que viene siendo, por ejemplo, tendría dos versiones de la carta del mago. Esta es la carta del mago. Este tarot es diferente, tiene su interpretación igual, aparte, y tendría que explicárselos, pero no voy a hacer tan largo el video. Siempre el arcano 0, el loco. Aquí empezamos con los arcanos. Siempre los arcanos mayores. Todos los tarotistas usan los arcanos mayores. Siempre son las principales cuando se lee el tarot, arcanos mayores. Ya si tu tarotista utiliza la baraja española junto con pues realmente se requiere mucha preparación para leer los arcanos menores, porque no tienen significados muy específicos cada carta. Por ejemplo, a ver, miren, aquí podemos ver. Estas, por ejemplo, aquí te dan una explicación básica de lo que significan. Que, por ejemplo, aquí es deuda o robo. Y cada carta, por ejemplo, un tarot en una tirada, si te sale esta carta, significa que vas a tener una deuda o un robo en algún momento. Pero si una carta sale al revés, quiere decir que el problema es todavía mayor. En el caso de esta carta, va a ser un robo tremendo. Igual pasa con los arcanos mayores, pero estos tienen significados todavía más complejos y no son tan simples bueno, la más simple, por ejemplo, aquí tenemos la rueda. La rueda boca arriba es suerte. Si te sale boca abajo es mala suerte. Pasemos a las cartas del oráculo. Estas son muy simples en sí. Esta es especial, este es mío. Son más sencillas de interpretar, pero también tiene que saber interpretar. No puede decir, mira, voy a agarrar y voy a leer las cartas del oráculo. Por ejemplo, estas de oráculo cuentan con 44 cartas. Sin embargo, las cartas del oráculo se distinguen por algo muy especial. Nunca van a ser del mismo tipo, nunca van a tener los mismos significados, porque las cartas del oráculo tienen autores.
distintos, por lo cual hay de muchos tipos. Por ejemplo, este es de hadas. Aquí les muestro algunos diseños. Son muy bonitos y llamativos. Y hay de muchos tipos de lo que se puedan imaginar. Hay un tarot un oráculo. Hay oráculos, puede ser de ángeles, de juguetes. Dime algo. Algo. De algo. Salió tu voz, ya ni modo. Y pues las cartas oráculo son más simples de interpretar pues que el tarot, puesto que tienen un significado muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos nueva oportunidad, las que saqué, seguridad, sueños que se hacen realidad, en busca de tu interior y niño interior. Sin embargo, no se leen así, estas se deben de interpretar de algún modo. Yo lo que hago es jugarlas junto con las cartas de los arcanos y usar estas como ayuda para la interpretación de la lectura, y pues obviamente para ser un poco más específico o preciso en cuanto a la interpretación de estas cartas. Ahora bien, podría parecer que su interpretación de las cartas del oráculo es más sencilla, pero también muchas de las cartas del oráculo vienen con sus manualitos. A ver, déjenme ver si por aquí lo tengo. Aquí está. Que sirve, que viene con la interpretación que el autor le da a estas cartas. Y este pequeño manual ayuda a saber y tener una mejor perspectiva de la interpretación de cada carta al momento de hacer una tirada. ¿Cómo se hace una tirada de tarot? Bueno, la más simple, les voy a enseñar la más simple y no la voy a interpretar, no va a tener algún significado. Siempre que se tiran las cartas del tarot, miren, se deben de revolver bien. Yo debería estar haciéndole como una sopa de dominó, como se hace, pero se revuelven, se revuelven, se revuelven. Igual estas, si salen invertidas, tienen su mensaje negativo. Ya luego les explico mucho, es que son difíciles de explicar. Bueno, se revuelven normalmente y se hace una tirada de 3, que es la más simple, que viene siendo pasado, presente y futuro. Siempre se voltean las cartas de este modo. Y así sería más o menos la tirada, presente, pasado y futuro. No voy a interpretar esto porque no significa nada, no hice una pregunta o no tengo nada que contestar. Esta es la tirada más simple. Ya jugarlas junto con el tarot, digamos con los arcanos mayores, junto con el de las hadas, se tienen que revolver. Por ejemplo, este tarot, para purificarse, se tiene que acomodar en el orden numérico de las cartas. Siempre el loco va a ser el arcano 0. Ya los demás tendrán sus números. Se revuelven, que es importante. Por ejemplo, el que pregunta también es bueno que la revuelva, pero si esta persona está muy nerviosa, no hay que dejar que revuelva. Se tiran sus cartas. Y en conjunto, con estas no, porque no las revolví. Vamos a hacerle un corte. Miren, salieron de cabeza. Se juegan junto con estas y dependiendo de la interpretación de cada carta, junto con sus... Miren, todas estas están invertidas, no sé por qué, si la baraja estaba bien. ¿Sí? Bueno, esas salieron de cabeza. Ok, las cartas de arriba se van a complementar con las de abajo, igual pasado, presente y futuro. Es la más simple de las tiradas, en conjunto con los arcanos mayores. Que bien, también estas se pueden revolver con los arcanos menores. Todo el arcano mayor con los arcanos menores se revuelven y se sacan 3. O pueden ser una tirada de, por ejemplo, 7. Bueno, 7 por 3 para hacer una interpretación más avanzada del tarot, junto con las del oráculo. Siempre hay que recordar dejar las cartas en orden. Los enamorados. En fin, me llevaría mucho tiempo explicarles cada significado de cada carta, porque tienen varios, no son un único significado. Por ejemplo, esta carta que se llama la de los enamorados, tiene varios significados, que bien puede ser amor, pareja, atracción, compañía, deseo, cariño, reencuentro, familia, matrimonio, en fin. Igual, invertida tiene sus significados, que vendrían siendo egoísmo, divorcio, separación, pelea, falta de cariño, inestabilidad emocional, entre otras cosas.
pero también se toma en cuenta la carta que está junto, ya sea en pasado o en futuro, o incluso abajo de ellas, para dar una mejor interpretación de cada de la lectura. Igual aquí pues ya les dije, estas me tomaría demasiado tiempo de darles los significados de los arcanos menores, pues puesto que son 56 y tienen significados muy específicos boca arriba y boca abajo, y sí estaría muy complicado decirles qué significa cada carta, pero aquí con los diseños que pueden ver, que estas son especiales para este tarot, se les da una idea de lo que pueden significar cada carta: inocencia, curiosidad, explorar. Aquí tenemos energía y acción, audacia y libertad. Pero bueno, estas descripciones que tienen estas cartas son muy básicas. Realmente significan más, tienen más significados y este tipo de cosas. Y eso sí se los puedo dejar en claro. Estas son más difíciles de interpretar en conjunto, pero son muy precisas. Nunca se debe tirar dos veces. El tarot, la primera, nunca te equivocas. La primera tirada siempre es la tirada buena en cuanto haces la pregunta. Y esto es en el caso de todos los tarots y los oráculos. Nunca te equivocas la primera tirada, esa es tu respuesta. Revolviste bien, no hay error. Y pues básicamente puedes preguntar cualquier cosa, aunque yo prefiero que las preguntas en el tarot sean, pues ahora sí que en casos extremos de algo que se quiera saber. No vamos a estar preguntándole al tarot nuestras decisiones de la vida diaria. También se puede utilizar para ver cómo va a ser tu día. Eso sí se puede hacer, para darte una idea de si va a haber un buen día, porque hay tiradas diarias que son muy simples. Bien puede ser el de 3 para saber cómo va a estar tu día, y si saben interpretarlas, si saben cómo hacer la tirada, entonces se puede realizar una tirada diaria, ya sea con el tarot o unas cartas de oráculo. Como ya les dije, del oráculo hay de muchas cosas. A ver si uno de estos días me animo a sacar un video de la lectura de las cartas y sus significados. Pueden encontrar oráculo de cualquier cosa. Oráculo Wicca ya lo había mencionado, que tiene muchas variaciones. No tienen siempre el mismo número de cartas, puede variar de 5 a 50 y dependerá de el autor, sus significados. Y pues del también pueden encontrar variaciones como el que tengo aquí, pero casi siempre va a haber arcano del 1 al 22. Aquí por ejemplo este tiene 24, como sería el tarot de Thoth, pero no está basado en el tarot de Thoth, porque estas cuentan con el más allá, y creo que el inframundo es más allá. ¿Y cuál es el otro? El más acá. No es esa. El otro mundo. Y en el tarot de Thoth son variaciones del mago. Digo del mago. Estas fueron las cartas del tarot y del oráculo. Espero en un próximo video explicarles y darles los significados de todas y cada una de las cartas del tarot. Bien, yo soy su buen amigo J5A4. Nos vemos en un nuevo video. Espero que poder hacer próximamente del tarot, por ejemplo, de los arcanos mayores y sus significados, para que si un día le hagan una lectura sepan que realmente les están leyendo las cartas y no les están viendo la cara. Eso fue todo. Yo soy su buen amigo J5A4. No olviden suscribirse, seguirme en mis otras redes sociales. Nos vemos en otro video. Veamos qué nos da. Momento de tranquilidad. Adiós.